que nos hace falta desde la física, digamos. La materia se clasifica en tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso, aunque ustedes saben de que existen entre medio de ellos, entre un sólido y un líquido, entre un líquido y un gas, lo que se denominan los pseudoestados o estados intermedios. Eso a nosotros en realidad mucho no nos preocupa, pero sí saber que entre este estado y este estado, que es el líquido y el gaseoso, aparece la categoría de fluido. El fluido generalmente es un elemento, una sustancia, cuyas moléculas, aparte de estar ordenadas aleatoriamente, tienen poca fuerza de interacción entre ellas, pocas fuerzas, o sea, fuerzas no pocas, tienen fuerzas de interacción cohesivas, de unión, digamos, bastante débiles, más débiles aún los gases que los líquidos. Bueno, y esto hace que tengan un movimiento aleatorio, un movimiento browniano se llama, y que entonces no tengan una forma definida, los líquidos y los gases, sino que ellos adoptan la forma de los recipientes que lo contienen. Si usted toma agua y la coloca en un vaso, adopta la forma del vaso, y si lo coloca en una fuente, adopta la forma de la fuente. Entonces, lo mismo le pasa al gas. El gas usted lo pone en una garrafa que es cilíndrica, o en una garrafa que es un paralelepípedo, y adopta la forma de ese elemento que lo confina, digamos, ¿no? Que lo mantiene ahí dentro. Eh, entonces, de esos fluidos, líquidos y gases, básicamente vamos a conversar a lo largo de estas tres unidades. La 13, que es la que empezamos a desandar ahora, la 14 y la 15, que nos tocará por clases venideras, digamos, ¿no? Lo cierto es que esos fluidos están regidos por leyes de la física clásica, la que nosotros venimos estudiando desde principio de año, y muchas de las leyes que nosotros hemos usado para aplicarlo a una partícula o a un objeto, a un cuerpo rígido, y que ustedes ya conocen, de a poquito, algunas de ellas las vamos a hacer desembarcar también acá en la parte fluido, o sea que va a haber comentarios y cosas que vamos a hacer que están muy relacionadas con cuestiones o principios o leyes físicas que nosotros ya hemos estudiado y trabajado hasta la fecha. Lo cierto es que en estos fluidos, la mecánica de estos fluidos, la física nuestra aplicada a estos fluidos, se divide en toda la bibliografía del mundo, básicamente en dos áreas. Una que está relacionada a los fluidos que están quietos, que corresponde a lo que vamos a estudiar en la unidad 13, que se conoce con el nombre de hidrostática. Hidro viene de agua y estática viene de quietud, como decirte, agua quieta. Acá se alusiona al agua porque es el líquido universal por excelencia, esta forma de titular, digamos, un tema. Pero usted puede estudiar un aceite quieto y será una oleostática o lo que sea, pero bueno, sea aceite, sea agua, sea lo que sea que esté quieto, valen las mismas leyes físicas independientemente de ese tipo de fluido. Y todo está dentro de la categoría hidrostática. Ahí intento mostrar, relacionado a este tema, una vasija, un vaso de precipitado, un beaker, como le quiera llamar, en donde hay, por ejemplo, tres líquidos que son inmiscibles, que no se mezclan, y que están quietos dentro de este recipiente, que a su vez está quieto arriba de esta mesa. Entonces, hasta incluso se observa que el más denso queda por debajo del que es menos denso, o sea, el menos denso flota en él. Entonces, este material sería más denso que y este a su vez más denso que el que está arriba, ¿no es cierto? Y se forman esas fajas que se observan ahí en esa foto. Si el líquido es totalmente homogéneo y es uno solo, como agua, bueno, listo, estará quieto ahí, se va a estudiar bajo el campo de la hidrostática, pero es el único elemento que tendremos ahí para el estudio. Contrariamente a la hidrostática está la hidrodinámica, en donde se estudian los fluidos en movimientos: aire, agua, aceite, qué sé yo, un gas propano, que se pone a mover, ¿sí? Entonces, eso es la clase que viene, que no se decía si va a ser el 8 o el 15, pero lo cierto es que la unidad 14 yo ya la empecé a escribir y a trabajar para que la tengamos, la vayamos teniendo preparadita para el próximo tema
que compartamos en la teoría, los físicos en general le llaman a esta parte de la física que estudia los fluidos en movimiento, en contraposición de la hidrostática, la pero dinámica, o sea, el agua que se mueve. Y ahí intenté poner esta foto en donde el agua escurre adentro de una manguera de manera confinada, pero cuando llega al extremo se le coloca un pico a la manguera, y eso hace que aumente su velocidad y genere un chorro. Entonces hay un movimiento que se produce de una manera especial dentro de la manguera, y hay un movimiento del agua que se produce de manera especial fuera de la manguera. Bueno, de eso se va a ocupar la hidrodinámica. De hecho, estoy pensando en un ejemplito que haga alusión a estas cuestiones. Cosas que pasan acá, cosas que pasan allá, que en parte también son conocidas. Cada gota de agua caerá como un proyectil, ¿no es cierto?, en trayectoria parabólica que ya conocemos, parábola rama abajo. Bueno, en fin, un montón de cosas que uno puede ir concatenando y pensando a partir del estudio de cosas nuevas relacionadas con cosas viejas. Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a definir la densidad, que es una constante física muy importante, porque luego la vamos a utilizar en las leyes físicas que abordemos a continuación. La mayoría de ustedes sabe lo que es la densidad en realidad. Está representada por la letra griega ρ, que no es P, es ρ. La P tiene una patita para arriba, lo aclaro porque después no se puede confundir, entonces hay que mirar atentamente a eso. P de presión. La densidad es la masa sobre el volumen. Por lo tanto, en el sistema internacional se mide en kilos sobre metros cúbicos, porque la masa se expresa en kilos y el volumen se expresa en metro por metro por metro, que es metro cúbico. Es una magnitud escalar, porque es escalar, digo escalar, que es escalar, o sea que es una magnitud que con un número y una unidad queda completamente definida, ¿sí? Entonces, si yo le preguntara a usted cuánto vale la densidad del agua, ¿qué tiene por recordatorio? A ver, me pueden responder por el chat, por donde gusten. 1, profe. 1. Eso dijo Federico, creo que habló. Sí, sí. Perfecto. 1, cuando dices 1, que está muy bien, cuando dices 1, fíjate en esta tablita, es un gramo contenido en un centímetro cúbico. Pero también uno rápidamente dice 1, no, que está bien, pero esto es en el sistema CGS, ¿verdad? Si uno lo quiere llevar del sistema CGS al sistema internacional, que es el que a lo mejor más usamos nosotros, uno diría la densidad del agua a 20 grados centígrados vale 1000, que son 1000 kilos contenidos en un metro cúbico, 1000 kilogramos de masa. Hay distintos valores de densidad para distintas sustancias. De hecho, yo tomé esta tablita de internet, qué sé yo, por ejemplo, si vos agarras un aceite, acá dice que es 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos, o sea, menos densa que el agua, o en un metro cúbico, digamos, en un tanque de 1 metro por 1 metro de base, por 1 metro de altura, entrarían 900 kilogramos masa de aceite en ese metro cúbico, a diferencia que en el tanque domiciliario de agua de tu casa, ponele, entran 1000 kilogramos, que serían 1000 litros, porque por cada kilo es 1 litro, que sería en 1 por 1 por 1, que más o menos es lo que mide un tanque de agua domiciliario para que vivan 4 o 5 personas, más o menos. En esa casa se observa esa densidad. Entonces, claro, el aceite, al ser menos denso que el agua, uno podría decir, qué sé yo, este material que está acá es más denso que esto, si esto es agua y esto es aceite, el aceite flota en agua. Eso no es novedad, uno va a un puerto, ¿no es cierto?, y por ahí ve manchas de aceite flotando en el agua, que han perdido los barcos, o si por algún motivo se rompe algún ducto de extracción de petróleo en una plataforma, ¿no es cierto?, petrolera que está en el mar y que lleva petróleo hacia la costa para después trabajar esos hidrocarburos y transformarlos en nafta, no sé, en gasoil, en lo que haga falta, en queroseno. Se rompe algo de eso, el petróleo se derrama y contamina el mar, flota, ¿no? Flota arriba del mar. El hielo también, perdón, ese es el helio. El hielo también
es muy próximo a la densidad de la del agua. Usted sabe que usted pone hielo en una bebida y flota, y aflora muy poquito a veces, ¿no? Del líquido. Entonces eso nos hace pensar en los icebergs, ¿no es cierto? Que se parecen, mejor cuando están flotando, parecen muy chiquititos arriba, pero por debajo tienen una gran masa de hielo terrible. Y eso sería. Acá Augusto pone que 1 kilogramo de agua es igual a 1 kilogramo de algo, ¿no? Es igual a 1 litro. 1 kilogramo de agua, por la densidad que tiene el agua, Augusto, corresponde a 1 litro. No así la leche, por ejemplo, ¿no? En 1 litro de leche te entran aproximadamente, en vez de 1 kilo, o sea, 1000 gramos te entran 1020 gramos. ¿Por qué? Porque la leche, por ejemplo, tiene, aparte de agua, tiene proteínas, tiene iones, y entonces en el mismo volumen te entra más masa. Por eso es más densa, un toque más densa la leche que el agua, por darte un ejemplo, ¿no? De algo cotidiano. Bueno, todos los hidrocarburos son menos densos que el agua, la gasolina. El helio es requete contra, tiene una densidad muy, pero muy baja. Hasta incluso, fíjate, comparada con el aire, si bien el aire tiene una densidad baja, el helio menos. Por eso cuando inflamos globos con helio, al tener menos densidad, suben, ascienden, ¿no es cierto? Bueno, así funciona también el globo aerostático, porque el globo aerostático lo que mete adentro del globo es aire caliente. El aire caliente es menos denso que el aire frío, y eso hace que se produzca ese fenómeno de flotación que es tan interesante. Otros elementos importantes para la ingeniería, por ejemplo, para nosotros los ingenieros civiles, la densidad de un acero, del orden de los 7.800, 7.900 kilos en un metro cúbico, a diferencia del agua que entra en 1000 kilos en el metro cúbico. La plata, mirá, la plata para los orfebres, a lo mejor les interesa más eso, 10.000 kilos por metro cúbico. El oro, mirá, casi 20.000 kilos por metro cúbico. El cuerpo humano, nosotros no llegamos a tener la densidad del agua, un poco menos, porque tenemos bastante tejido adiposo y la grasa más o menos que el agua, digamos. Entonces, bueno, tenemos un aparato óseo, un esqueleto que es mucho más denso que el agua, pero predomina el tejido conectivo y el tejido adiposo, por eso que en promedio el cuerpo humano podría flotar en el agua perfectamente, ¿sí? Lo que pasa es que a veces el susto hace que uno se hunda si no sabe nada. Pero bueno, esa es otra historia. Todos estos valores de densidad son tomados a 20 grados centígrados, se calculan de una manera directa o indirecta. Directa, por ejemplo, qué sé yo, vos pones una gotita de orina sobre un densímetro y te dice que esa densidad es de 1020, 1017 kilos por metro cúbico, 1010 kilos por metro cúbico. La orina es más densa que el agua porque tiene sales disueltas también, entonces entra más masa en la misma unidad de volumen. Puedes poner una gotita de sangre y te dice qué densidad tiene esa sangre, entonces directamente el aparato te dice la densidad. Pero indirectamente sería que vos agarres un cubito, por ejemplo, de 1 centímetro, por 1 centímetro de base, y 1 centímetro de alto, un moldecito, lo pones en una balanza analítica, lo pesas, decir, pesa tantos gramos. Bueno, ahora te hará la balanza, ponele en cero, descontas el peso del recipiente y lo enrasas con agua. Entonces, ¿qué te va a marcar el display de la balanza? Te va a marcar 1 gramo si pusiste agua. Entonces, vos vas a tener la densidad, lo que dijo Fede al arranque. La densidad de esa agua va a ser 1 gramo masa contenido en ese centímetro cúbico. Y entonces ahí vos estás midiendo la densidad del agua de manera indirecta, porque estás primero masando, has medido un volumen, has fabricado algo que tiene un determinado volumen que vos deseás, que es el centímetro cúbico, y con esas dos herramientas dividís la masa, 1 gramo que te dice la balanza, sobre el volumen del recipiente que vos fabricaste, que es el cúbito, y sacas que la densidad es 1 gramo sobre el centímetro cúbico. Bueno, un montón de cuestiones. Nosotros los ingenieros usamos mucho el pignómetro para saber la densidad de un suelo en donde vamos a fundar. Entonces vos querés saber la densidad de una roca, sacas un pedazo de roca donde vas a fundar y mediante pesadas, húmeda, seca, determinamos la densidad, o sea, usamos mucho los métodos indirectos.
Hay una balanza específica que se usa mucho para los líquidos, se llama balanza de Moore, que se puede leer en cualquier publicación, y te mide rápidamente. Vos pones el líquido que querés medir la densidad en una vasija, en un beaker, pones aceite, después pones nafta, después pones lo que quieras poner, y la balanza de Moore te tira el valor de la densidad. Hay pesorinas que se llaman, que son bollitas que vos tiras adentro de orina puesta en un recipiente, y en función de cómo flota y el vástago, cómo se levanta o se baja por el nivel de flotación sobre el líquido. Y en ese levantarse o bajarse uno mira en el nivel de flotación dónde cae acá en la escala, y uno mide la densidad de esa orina, del elemento líquido que quiera, siempre y cuando tenga una buena cantidad. Y bueno, hay muchísimas técnicas para medir densidad. Lo importante es saber de qué se trata, qué es esta constante física, en qué se mide, qué es una magnitud escalar. Y bueno, esta conclusión que no la debo olvidar, que todos los objetos o los líquidos que tienen menos densidad que el agua, de por sí flotan en ella, ¿no es cierto? Eso es un dato así como bastante cotidiano, pero que lo explica también en parte este tema que estamos desarrollando. Otra cuestión importante es hablar de presión. En física la presión P, ¿ves? No confundir con ρ, tiene como esa patita ahí, ¿no? La presión P es una fuerza dividida un área con una particularidad, que esa fuerza que usted usa para dividirla por un área, en este caso esta fuerza aplicada sobre esta sección o sobre esta área A, siempre la fuerza tiene que estar a 90 grados respecto de la superficie donde es aplicada. O sea que la fuerza tiene que estar siempre perpendicular. Si la fuerza estuviese inclinada, que puede pasar, y uno quiere saber la presión que se hace sobre la mano, sobre el área de esta mano, como trato de visualizar acá, bueno, usted primero tendría que descomponer cuál es la fuerza en X, cuál es la fuerza en Y, buscar la perpendicular, entonces la que mete presión sobre la tabla de esta mesa, que sería el área A, el equivalente a esta amarilla, es FI. Entonces, en ese caso, la presión, si usted quiere saber la presión que siente la mesa por la presencia de esa fuerza inclinada, es la fuerza en Y, que es la que verdaderamente es perpendicular a la mesa, dividido el área A. En todos casos, en el sistema internacional, como la fuerza usted la mete en Newton y el área la mete, qué sé yo, metro por metro, metro al cuadrado, esa es la unidad de presión en el SI o en el SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Pero en honor a Blas Pascal, que fue un físico que trabajó muchísimo con el tema de presiones, es que a los newtons sobre los metros al cuadrado, que usamos para medir la presión en ese sistema, lo denominamos PA de Pascal, en honor a Blas. Si usted a lo mejor decide usar el sistema inglés, como ellos a la fuerza la meten en libra y el área la meten en pulgada por pulgada, pulgada al cuadrado, entonces en el sistema inglés la presión se mide en libras sobre pulgadas al cuadrado. Los manómetros que nosotros usamos para controlar la presión de las cubiertas de los coches, uno le dice échale 30, échale 28, échale 36, échale, bueno, cargale tal presión a la cubierta. Uno está muy acostumbrado a usar esto, aún viviendo en la Argentina, que son los famosos PSI, que deben haber escuchado ustedes hablar, las libras por pulgada cuadrada, que es pound per square inch, ¿está bien? En inglés, ¿está bien? Eso nada más. Pero bueno, mira, yo creo que la presión es la magnitud física que más unidades tiene para ser medida. Yo lo comento después un ratito más adelante, pero se puede hablar de atmósferas, de libras sobre pulgadas cuadrados, de pascales, de torricelli, de bares. Bueno, si es libra sobre pulgada cuadrada, lo mismo que decir PSI. Puedes hablar de milímetros de mercurio, es eso, mira, tiene para hacer dulce la presión en cuanto a las unidades que se pueden utilizar. Hasta a veces en un mismo país, no sé, los ingenieros como las especialidades de aeronáutica, de mecánica civil, usamos mucho el kilo acá arriba, que es el kilogramo fuerza del sistema técnico que es nuestro, de la ingeniería, el KGF o KG flechita sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estamos acostumbrados a pensar en cuánto resiste un hormigón a la compresión en kilo por centímetro cuadrado, cuánto resiste un suelo para fundar en kilo por centímetro. Son como medidas que uno ya las tiene internalizadas. Y no es el sistema internacional, no es el sistema inglés,
el sistema técnico. Pero a lo mejor vos le preguntas a un médico en qué mide la presión, la presión arterial, en qué nos toman la presión arterial los médicos, cuando te dicen 70 de mínima, 110 de máxima, o lo que sea, milímetros de mercurio. Entonces es como que cada profesión tiene su propia, ¿no? Su propia forma de tomar de la presión una unidad con la cual se sienten como más en su salsa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más en su forma, en su estructura de pensamiento y yo qué sé. Vean, hasta incluso con el paso del tiempo puede cambiar las unidades. Cuando yo era chico, escuchaba la presión atmosférica en la radio, que el locutor le decía en milímetros de mercurio. Entonces, si una atmósfera son 760 mmHg, acá en Córdoba más o menos vos escuchabas 740, 750, porque la presión disminuye con la altura, 760 es a 0 metros sobre el nivel del mar, nosotros estamos a 400 y pico de metros acá. Y eso fue cambiando en el tiempo. Ahora vos escuchas el locutor en la radio y habla de hectopascales. Entonces, 760 milímetros de mercurio, 101.300 pascales. Entonces sería 1.013 hectopascales si estás en Buenos Aires, en Santa Fe. Y por acá por Córdoba serán 980, 970 hectopascales. O sea, ya se usa mucho para eso, la del sistema internacional, los pascales, pero con un prefijo, para no decir un número tan grande, 101.300, porque el locutor robaría un montón de segundos a la radio para hacer una propaganda, para decir simplemente un valor de presión, entonces hablan de hectopascal y dicen 1013, 980, que es mucho más rápido que decir 980.400, ¿entiendes? No? Que eso tampoco te cambia la historia, ¿no? Bueno, acá, a propósito de lo que estoy contando, vean, algunas de las unidades de las tantas para medir presión, y lo pensé en el término de la atmosférica. Una atmósfera de presión, que es lo que soportamos nosotros acá, estando en tu casa, yo en la mía, en la facu, en el campo, al aire libre. ¿Qué presión soporta el cuerpo, mi cuerpo acá, en cualquier punto? La atmosférica. ¿Cuánto vale? Después te voy a enseñar cómo medirla. Se usa un barómetro para esto. Vale, o una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. Ahí te voy a explicar por qué son 760 milímetros, de dónde viene esto. O 101.300 pascales, o 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá podrías poner 1 kilogramo flechita, ahí atiendo tu pregunta, Franquito, 1 kilogramo flechita sobre centímetro cuadrado, o 14,7 libras por pulgada cuadrada. Entonces cuando vos le decís echarle 30 a la cubierta del auto, le estás echando como 2 atmósferas, porque 15 más 15, ¿está bien? Son 30 y es aproximadamente 2 de esto. Un torricelli, puedes decir un bar que no es un para tomar la birra o el café, un bar es una unidad de medida que usan mucho los franceses. Bueno, eso en general, ¿sí? Te escucho, Franco. Dime tu pregunta mientras aprovecho y me sirvo un mate. Quería preguntar si una atmósfera, es decir, el valor de una atmósfera, que es 101.300 pascales, si tenemos que saber ese valor como si fuera, digamos, la gravedad. Y mira, sí, no, Franco, si vos no lo sabes, la aceleración de la gravedad y no te la acordás, vas y la buscas en una tabla de constantes físicas y te aparece la aceleración de la gravedad, la carga de un electrón, la masa de un electrón, el valor de la presión atmosférica normal, todo eso te da una tabla. Lo que pasa es que ese sería el ¿no es cierto? ¿Para qué me lo voy a acordar si total lo voy a ir a buscar en una tabla o lo googleo y me aparece, ¿no es cierto? Pero lo vas a usar tanto como usaste la gravedad a lo mejor, que te la acordas de memoria. Y bueno, en Córdoba es 9,8, chao, hasta lo puedo poner aproximadamente 10 metros sobre el segundo del cuadrado, me lo acuerdo de memoria. Y bueno, y una presión atmosférica que son 760 milímetros de mercurio o 101.300 pascales, si bien podés recurrir a la tabla y la respuesta es no, también te lo puedo acordar de memoria por tantas veces que lo has usado y la respuesta puede ser sí, ¿cierto? Yo te diría que casi sí, ¿no? Más sí que no, que lo vas a usar tanto, Franco, que te va a terminar acordando como de memoria. Son valores así como muy grosos, que pegan muy fuerte, al menos los que estudiamos ingeniería. No se lo va a acordar de memoria esto a alguien que estudia ciencias sociales, ¿no es cierto? Ni tiene por qué acordarse de los, acordará de otras cosas que a nosotros no nos interesan, pero a ellos sí. Bueno, esta es una cuestión de, digamos, de visiones a partir de lo que uno estudia. No sé si te respondí la pregunta, Franco. Sí, sí, por supuesto. Gracias, profe. Mm.
te lo vas a terminar acordando, campeón. Así que úsalo con confianza y si dudas en algún momento, búscate la tabla y va a estar todo bien. Acá aparece, en este tema de la variación de la presión con la profundidad, aparece, chicos, una primera ley física contundente que se usa y se usa y se usa y se usa y se vuelve a usar a lo largo de las cuestiones sobre las que vamos a avanzar para fluidos quietos, que es la ley de variación de la presión con la profundidad, pero cuando los líquidos están quietos, porque nosotros estamos estudiando hidrostática, es decir, líquidos quietos. De acuerdo a esta experiencia, les cuento algo como para introducirlos al tema. Cuando vos te sumerges en una pileta, en un estanque, en una laguna, la presión que ejerce el agua sobre tu cuerpo va a ir aumentando conforme vos vayas descendiendo, conforme aumenta la profundidad. Entonces, ¿qué va a pasar? De todos los órganos que vos estás exponiendo a mayor presión, porque acá afuera estás a P atmosférica, está todo bien, 101.300 pascales, todo bárbaro, pero cuando vos te metes abajo del agua, va a ir aumentando la presión porque el peso de la columna de líquido que va a estar por arriba tuyo, le va a agregar un extra a lo que vos habitualmente estás acostumbrado digamos, a recibir, ¿no? Como presión. Y ese extra de todos los órganos de tu cuerpo, junto con la presión atmosférica, que van a hacer un todo más grande, va a causar sensación de dolor de todos esos órganos en la membrana timpánica. En la membrana timpánica, normalmente uno está acá a esta presión, está ahí tranquila, ¿no es cierto? Vamos a poner así, está ahí tranquila, y entonces acá es perturbada, se deforma para las distintas ondas mecánicas, acústicas que recibe, bueno, por esas deformaciones transmite sensaciones y demás a través de los huesecillos y el malyunque y el martillo, toda esa anatomía que tiene el sistema nervioso central y uno escucha. Pero si acá la presión ahora que recibe es más grande, se deforma más, porque la fuerza es más grande, el área es la misma, más presión. Al deformarse más, acá hay terminales nerviosas, nos dicen los médicos, y esas terminales nerviosas acusan la sensación de dolor a través del sistema nervioso central, y uno dice, oye, oye, me empieza a doler los oídos por este aumento de presión, que es lo que queremos estudiar ahora, por lo tanto, trato de subir hacia la superficie de vuelta. Bueno, en promedio, entre los 2 y 3 metros, que vos te metes, ¿no es cierto?, a pelo limpio, digo, con la mallita nada más, vos empezás a tener esa sensación de dolor. Entonces, ¿cuánto se aumenta la presión ahí abajo de respecto a la de arriba, que podría ser la atmosférica, ponele? Se aumenta un valor. Entonces, a propósito de eso, te llevo hacia la conclusión. Si esto representa la pileta, enrasada toda con agua, todo esto celeste es el agua, acá tenés un punto que lo hemos llamado punto 2, que es la presión que hay acá en 2, que esto está en contacto con la atmósfera, entonces está actuando la presión atmosférica, la que te está actuando ahora a vos en tu casa y acá en la mía. 201.300 pascal. Y ahora dice usted, no, yo me voy a sumergir un H, me voy a sumergir un H y voy a llegar a este punto 1. Bueno, bárbaro, ¿qué presión voy a tener acá buceando por acá? Voy a tener la presión en 1, formulita 7, igual a la presión de arriba, que sería la atmosférica adaptada, poner en este caso, porque puede ser que sea la atmosférica o no, depende si esto está cerrado o está abierto, en este caso está abierto. Entonces la presión abajo, P1, es igual a la presión arriba que se ve aumentada, sumada al peso de esta columna de líquido, que es la densidad del agua, lo que acabamos de estudiar, 1000 kilos por metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que la sabemos, 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, por la profundidad. Entonces se observa que mayor sea la profundidad, mayor va a ser la presión allá abajo. ¿Está bien? Entonces, conforme yo me vaya más hondo en esa pileta, en ese lago, en esa laguna, más va a ser la presión. Entonces, quien más rápido va a censar ese aumento de presión de todos mis órganos, decía, es la membrana timpánica. Y esta presión aumenta linealmente con la profundidad, porque esto tiene exponente 1. Y como esto es constante, esto es constante, esto es constante, ya solamente depende del H. Pues se supone que la densidad del agua es la misma en cualquier punto, la gravedad es la misma en cualquier punto, la presión de arriba es la misma acá, que justo acá. Bueno,
Eso es. Entonces, esta es la ley de variación de la presión con la profundidad. Y sobre esto tenemos que desenlazar ahora temas, digamos, ¿no? Y empezar a hablar. Adelante, Augusto, te escucho. Profe, una duda. ¿Cómo sería la demostración de esto, o sea, de esta fórmula? ¿O no habría que, no era muy importante saberla? Ahora la hago. Ahora la hago. Es todo esto que yo salte. Arranca acá, esta presentación que hago, con este esquema que fabricó acá el profe, que espero que esté claro, con ver unas fuerzas en equilibrios que actúan sobre un elemento que yo voy a poner acá, que yo te voy a contar. Un poquito de matemática, equilibrio de fuerzas a lo largo del eje Y, por eso que digo que uso cosas viejas. Y después de hacer eso, un poquito de integrales, que ya expliqué, un poco también en clases anteriores. Y después que hago todo eso, llego a la formulita y te digo que es sincera. Ojalá. Así que dame 5 o 7 minutos y te explico eso. Capaz un Ah, ok, poquito más. ok. 12 minutos, sí. Y no sé, había otra persona que había levantado la mano que no pude registrar, perdón. No sé si ya con lo que dije la bajo porque aclaré o no. Sí, no se preocupe. Pasa que, ¿cómo es? Es una de las... Una pregunta sobre una de las fuerzas, pero recién Ah, dijo que lo iba a explicar. ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Dame un segundito y en tal caso, si después aún explicando, Franco, te surge alguna duda, hacemos un stop, ahí me levantas la mano y yo te cedo la palabra, ¿ok? Ok. Dale. Perfecto. Bueno, entonces para estudiar cómo varía la presión con la profundidad, esta famosa formulita 7, que va a ser un buen caballito de batalla para todo lo que vamos a ver de acá en adelante, cómo llegamos a esta fórmula, vamos a hacer todo este razonamiento mediante formulaciones matemáticas, usando cosas que ya sabemos de la física y de la matemática, y otras nuevas que acabamos de aprender. Entonces, a continuación se demostrará mediante precisamente formulaciones matemáticas cómo es que varía la presión con la profundidad en un líquido quieto. Se supone que vamos a contar con un líquido que tiene una densidad uniforme y conocida, ρ, puede ser agua, puede ser el líquido que usted quiera, y vamos a tomar de ese líquido de densidad uniforme, como si fuese una monedita, un cilindrito del mismo líquido. Sería un cilindro imaginario del mismo líquido en el seno del líquido, es decir, en el seno sería en el interior de él. Todo el mundo sabe cómo es una moneda, tiene dos caras de área A, esto sería vista de arriba, ¿no es cierto? O de abajo, y tiene un determinado espesor. Entonces, vista en corte, esto representa la cara superior, esto representa la cara inferior y esto representa la altura. La cara inferior la vamos a posicionar, de acuerdo a lo que nos aconsejan los libros de física, a una distancia I medida respecto del fondo. Por lo tanto, esta altura de la moneda, vista en corte, le vamos a llamar un infinitesimal de I, para poder aplicar después conceptos de integrales. Es una estrategia matemática muy piola, o sea, una altura muy pequeña sería desde el punto de vista técnico, representado por este diferencial de I. Entonces, sobre el fuste de la moneda, sería sobre la cara, lo que envuelve a las tapas, actúan fuerzas diametralmente opuestas, ¿no? Radiales que se contrarrestan entre sí. Entonces esas fuerzas no las tomamos en atención, porque esta se anula con esta se anula con esta. Entonces las únicas fuerzas que vamos a poner ahí para que esa moneda de agua ideal del mismo líquido esté en equilibrio, porque se supone que el fluido es quieto, vamos a analizar las fuerzas que actúan a lo largo del eje Y. Ese eje Y yo lo tomé como positivo para arriba, que se observa acá de color anaranjado. Entonces, si uno le preguntara a la moneda, che, ¿qué fuerza siente usted que le hace el mundo que le rodea? Independientemente de estas radiales que ya dijimos que se contrarrestan en X y no la tendremos en cuenta, dice, yo siento, bueno, fuerzas en Y, siento un peso para abajo, pero ese peso es chiquitito, es un infinitesimal de peso porque yo tengo un infinitesimal de altura. Bueno, entonces la fuerza en negro. Siento una fuerza en la tapa de abajo para arriba, porque acá yo siento una presión, entonces esa presión me da una fuerza. Acordate que esa presión está producida por una fuerza actuando sobre un área. El área va a ser la cara de abajo de la moneda. Entonces esa fuerza que él siente ahí abajo, pasa el área multiplicando para allá, será la presión de abajo por el área de abajo, digamos, por decirlo de alguna manera, y eso ilustra la fuercita de color anaranjado. La presión que actúa acá
en la cara inferior, multiplicado por el área de la cara inferior, que es esta misma área que tiene la cara superior también. Pero también dice, siento otra fuercita, la que pongo en rojo, la llamé F' para diferenciarla de esta, que va a ser también una presión por área, pero no una presión a seca, porque se supone que la presión acá tiene un valor que es P, pero la presión acá arriba tendrá un valor que es P más un cachito de P. ¿Por qué? Porque la profundidad ahora esta no es más I, sino que es I más un diferencial de I. ¿Está bien? Entonces, como fuerza es presión por área de vuelta, esta fuerza le llamo F', no es la misma presión que tengo acá abajo, es la presión de acá abajo más un toque, toquecito, porque cambia un toquecito la posición de la superficie, del área, y el área sigue siendo la misma área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tengo las tres fuerzas que diría esta moneda imaginaria que siente que le hace el mundo que le rodea. Vale. Dicho esto, vamos a ver un poco. A esta la tengo desgranada, ¿quién es? A esta la tengo desgranada, ¿quién es? ¿Cómo sale que ese poquito de peso vale esto? Que no lo entiendo. Gracias ahí por acotar. Había un perrito ahí defendiendo algo. Bueno, no hay problema, no hay problema. Quédese tranquilo, Augusto. A mí también me pasa. Entonces, fíjate, este tema es así. Vos tenés que en general peso, olvídate del diferencial, peso es masa por gravedad, eso lo sabemos de lo viejo. Pero si ese peso es pequeño, le vamos a decir que sea un infinitesimal de peso, eso va a ser un poquito de masa, un infinitesimal de masa por la gravedad. Armo la formulita A y la dejo ahí por definición de peso. Pero claro, la densidad es masa sobre volumen. Entonces la masa despejada de ahí es densidad por volumen, que es lo que yo escribo acá. Pero yo no tengo una masa grande, tengo un poquito de masa, entonces le voy a decir, usted hágase un infinitesimal, y como la densidad es una constante y no cambia, es la misma, usted hágase un infinitesimal de volumen, un volumen chiquitito. Entonces escribo eso, diferencial de masa igual a ρ por diferencial de B. Y a esto lo llamo B y le digo, también espérame, ya tengo A, tengo B. Pero también sé que el volumen de esa monedita es el de un cilindro. Y si el volumen es de un cilindro, sería el área, que es la tapa, los metros cuadrados, la tapa de abajo, la tapa de arriba, la cara de abajo, la cara de arriba, multiplicado por la altura. Entonces, si el volumen es área por altura, ¿está bien? El área yo lo voy a llamar A, y la altura la tengo que llamar diferencial de I. Pero si acá uso un diferencial de I por altura, entonces este volumen no es un volumen B, es un diferencial de volumen, es un volumen chiquitito, diferencial de B, que es el área que conozco, de la tapa de la cara superior o inferior de la moneda, que es la misma, por esa pequeña altura. Y armo C. Entonces con C, B y A, debería llegar a esto que está escrito acá, que usted dice, ¿de dónde lo saco? Inge? Muy piola. Vamos de abajo para arriba. Este de B que tiene B, hágalo A por DI. Entonces, como decirte, reemplazo, como digo acá, C, que sería esta, en B, que sería esta. Entonces, si B es A por DI, el DM te va a quedar ρ por DB, pero DB es A por DI, entonces te va a quedar ρ por A por DI. Y genero D. Pero habiendo generado D, que es lo que representa el diferencial de masa, o ese toquecito de masa, le digo ahora venite y métete acá en A. Entonces, un diferencial de peso va a ser el diferencial de masa que vale, esto que dije recién, ρ por A por DI multiplicado por G. Entonces está ρ por A por DI multiplicado por G es esa fuercita negra para abajo pequeñita, el infinitesimal de peso. Como el orden de los factores no altera el producto, el DI que está acá lo paso al final. Entonces pongo ρ por A por G por DI y armo 4. Y ese 4 que acabo de armar dice cuánto pesa esa moneda expresada en términos de la densidad, en términos del área, en términos de la gravedad, que es piola, porque si no, como masas y decir cómo pesa esa moneda ahí adintra del líquido, sería jorobado. Entonces usar el concepto de densidad y todo eso fue una estrategia formidable por parte de los físicos. Tengo la fuerza del peso, pequeña, pero al fin. Tengo la fuerza que actúa en la tapa inferior, que esto es por presión igual a presión allá abajo, sería fuerza que actúa en la cara de abajo, dividió el área, bueno, pero pasa el área multiplicando, tengo esta formulita,
que si a este le llame 4, a este le llamo 5, y tengo también la F', que con el mismo criterio que calculé la naranjada, calculo la roja, pero bueno, como la cota cambió de acá hasta acá, ahora estoy de acá a allá, entonces esto sería, no es la misma presión la que actúa en la etapa de abajo, sino que está aumentado un toque, entonces pongo P más de P por el área, pero el área sí es la misma, ¿no? Porque el área de arriba es la misma que el área de abajo. Y ahí saco F', y tengo 6. Entonces, hasta ahí expliqué cómo armar las fuerzas técnicamente que actúan en ese diagrama de cuerpo libre de esa moneda de agua imaginaria. Y entonces ahora lo que quiero hacer para que esté quieta, voy a proponer sumatoria de fuerzas en I igual a 0, para que no haga este movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿con qué eje de referencia I? Con el que te había comentado. Entonces acá voy a tener, mira, positiva, la única esta, la fuerza F, negativa F', contraria a este, y el diferencial de peso negativo contrario a esto. Y es lo que escribo acá. Sumatoria de fuerza en I igual a 0, positiva el P por A, que es la naranjadita, ahí está, positiva el P por A, la naranjadita, negativa el F', que sería el P más de P por A, acá está, negativa, negativa esta, y negativa el peso menos rho A G de I, fíjate, menos rho A G de I igual a 0. No sé cómo vamos hasta acá, antes de seguir explicando, si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer por el chat, o si quieren hacer alguna intervención con el micro, no tengo ningún problema, te escucho, Franco. Perdón, era para saber si lo entendí. Entonces, sobre esta moneda actúan en un principio dos fuerzas, que serían fuerza y fuerza prima, y estas dos son iguales y se cancelan. Y lo que hace que esta moneda baje, o un cuerpo baje, sería el infinitesimal de peso. No, ¿Verdad? ¿No sería superior fuerza prima? Porque claro, fuerza prima es superior, y tan superior tiene que ser, a ver, medida desde el fondo, ¿no es cierto? Medida desde el fondo. Esta fuerza sería más grande porque el área es la misma, la presión esta P es la misma, pero esa presión le agrega un toque de presión. ¿Me explico? Midiendo de abajo para arriba, ¿no? Entonces es más grande, ¿está bien? Entonces, por lo que luce acá. Después, cuidado, porque va a haber una inversión de razonamiento, porque después las distancias no las vamos a medir del fondo hasta acá, sino que lo vamos a medir del pelo de agua para abajo, desde el pelo de agua para abajo. Pero lo cierto es que independientemente de cómo te imagines que sean estas fuerzas, si grandes, si chicas, yo qué sé, para que este elemento imaginario, que es esta moneda de este mismo fluido, que es el que vos tenés en el recipiente, esté quieta, todas estas fuerzas que actúan acá deben tener una resultante 0. Y eso es lo que vos propones, así como antes para poner en equilibrio un objeto rígido, decías, parte de esto, sumatoria de fuerza en I igual a 0, si todas las fuerzas actúan en I nada más, como este caso, para un fluido haces lo mismo. Eso nada más. No sé si ayudé. A ver, si no, repregunte. Entonces la presión sería la misma cuando el objeto está quieto, la presión es la misma en todos lados, excepto que desde arriba sería esa presión más la de un cachito que ocupa el cuerpo. Exacto, yo agregaría eso para que se entienda mejor, ahí vas encaminado, Franco, pero para que se entienda mejor lo que estás diciendo de una manera, un toquecito más prolija, la presión es la misma acá, acá, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá. Es la misma en todos estos puntos, a igual cota I, ¿está bien? Y sería este valor en anaranjado. La presión acá arriba en la etapa superior es la misma acá, que 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 acá. A la cota I más de I, que sería el P más de P. Esa es la misma presión. Entonces, si vos te sumergís a una cierta profundidad de H, a vos se te va a ver aumentado la presión, ¿cierto? Si vos te sumergís a esta profundidad H, se te va a ver aumentado la presión, P1. Pero si vos estás acá, así horizontal, recibe la misma presión la cabeza que la espalda, que la pantorrilla o que cualquier otro punto del fluido que no sea tu cuerpo a esa profundidad. Eso es que la presión es igual a la misma cota. Le agrego eso me parece, para que quede más elegante, pero tu concepto ha sido claro en esta oportunidad, Franco.
Gracias, profe, yo lo escribo. No, por favor, gracias a usted por intervenir, porque todo ayuda a todo. ¿Eh? Escribimos esto. Si estamos de acuerdo con esto, nos queda una matemática sencilla por ahora. Después hacemos un poquito de integrales y llegamos a la formulita que estamos buscando. Primero, la matemática sencilla es que si esta área se repite ahí como factor, acá y acá, yo le puedo sacar factor común. En el primer término me va a quedar, pongo un paréntesis, ¿no? Me va a quedar solamente P, porque acá la saqué. Como acá la saqué, me va a quedar el menos, y entre paréntesis el P más de P. Ahí está. Como acá la saqué, me va a quedar el rho GDI, el rho GDI, acá está. ¿Y para qué le saqué factor común? Porque ahora esa área no me joroba para las cuentas que yo quiero hacer. Esa área no interfiere en estas cuentas. Fíjate por qué. Porque habiéndole sacado factor común, yo la paso ahora dividiendo, está multiplicando el primer miembro, lo paso dividiendo el segundo, 0 dividió algo, que es el área, te va a dar 0, y el área de la moneda no importa. ¿Está bien? Como primera consideración. ¿Sí? Entonces, ya tomo tu pregunta, Augusto, déjame llegar hasta esta conclusión y te cedo la palabra. Sigo elaborando esto. Este signo menos que anticipa este paréntesis me cambia los signos interiores. Entonces, menos más P me queda menos P. Menos más de P me queda menos de P. Sigo escribiendo el resto. Pero ¿qué observo? Que este P que yo traía positivo con este P que ahora está negativo se cancelan. Pos y nega se cancelan. Entonces te queda menos diferencial de peso igual a menos ρ por G por un DI. Entonces acá se está observando que la presión varía con la profundidad. La presión varía con la profundidad. Varía un infinitesimal para una variación infinitesimal de la profundidad, pero varía. La acomodan los físicos y dicen, che, vos de P que estás negativo acá en el primer miembro, pasa positivo del otro lado. Dale, queda el menos ρ G de I acá y queda el de P del otro lado. Y acá es como se ve cómo varía la presión con la profundidad de manera infinitesimal. Sobre esto tengo que hacer ahora un trabajo más elegante que esta matemática sencilla o de nivel medio de educación, que es matemática universitaria, que es cálculo de integrales, que ya paso a contar. Ya explico esto de cosas que ya hemos compartido y conversado juntos en clases anteriores y seguramente han compartido más con su profe de análisis. Y lo vamos a aplicar. Pero ya llegó a esta parte de la explicación, para finalmente dejarlos tranquilos de que esta ley es sincera. Antes de ello, le tomo la palabra a Augusto. Te escucho, Augusto. Pues una duda, sé que matemáticamente, bueno, se despeja el área y luego se cancela, pero físicamente, ¿por qué no se toma en cuenta el área? Porque Ya en lo vas a esta ver por otra... qué, te lo voy a tratar de explicar cuando lleguemos a la conclusión final de la fórmula, porque desde ahí me parece que voy a tener más herramientas para justificarlo, Augusto. Ya te lo Ah, digo. ok, Ya ok, te lo digo ok. porque lo voy a tener presente, pero por las dudas que me olvide, Augusto, recuérdamelo una vez que yo llegue acá, porque voy a hacer comentarios de esta fórmula, voy a decir por qué no depende del área, y a ver si eso te satisface o te ayuda a tu pregunta que me acabas de formular, ¿ok? Ok. Álvaro. Che, gracias por ese retorno, ¿no? Cuando yo digo, ok, porque a mí me hace sentir más como si estuvieran, si tuviéramos presencial, ¿no? A veces uno dice algo, responde una pregunta, o uno a veces contesta un mail y el otro no te responde nunca más. Entonces vos no sabés si lo que le explicaste, eh, para nosotros los profes, el feedback es importantísimo. Es como si vos me estás dando un examen y me haces un montón de cosas y yo no te digo ni sí, ni no, ni ñu, ni ñac, no hago nada, no hago acá, y no te digo muy bien, no te digo mal, y vos te quedas ahí como diciendo, ¿y? Bueno, no sé, son las leyes básicas del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Así que les agradezco cuando yo digo, bueno, che, bueno, esto es más o menos así, o tenemos, bueno, sí, gracias, profe, ok, dale, perfecto, ¿no? Porque bueno, entonces uno sabe que el otro receptó y que está en sintonía con lo que estamos preguntando, contestando, repreguntando y demás. Vamos acá. Como este diferencial de altura es chiquito y este diferencial de peso es chiquito, de presión, perdón, vamos a integrar a ambos miembros. ¿Está bien? Integramos ambos miembros y lo vamos a hacer. Si la variable acá es I, lo vamos a hacer entre un I1 y un I2. Y si la variable acá es P, lo vamos a hacer entre una presión 1 y una presión 2.
Para saber a qué hago alusión bien de quién es I1, I2 y P1, P2, se me ocurrió, aparte de este esquema, reesquematizar. Reesquematizar, que era lo que le mostraba yo en la conclusión cuando arranqué esto. Tomar este recipiente, pelo de agua acá, tope de agua hasta acá arriba, un punto 2 allá arriba, por lo tanto la presión que va a estar actuando acá arriba es P sub 2, como si usted estuviese sentado en el borde de la pila, remojándose los pies y sobre su cuerpo le actúa la presión atmosférica. Le da calor y después se va a bucear y pasa al punto 1. Entonces acá en el punto 1 va a tener una presión más grande que la que tenía acá arriba, por intuición. ¿Cuánto vale? Por ciencia ya vamos a llegar. Ya los voy a convencer, ojalá Dios quiera. Pero lo cierto es que este punto de acá abajo está a una cota media del fondo, si venimos con la política recién, y 1. Y este punto que está acá tiene una cota media del fondo, como la política que veníamos usando en el primer esquema, hicimos todo este razonamiento, y 2. Pero fíjate después qué pasa, el segmento I2 restado del segmento I1, o la cota I2 restado de la cota I1, te va a dar esta cota, y esta cota, que es I2 menos I1, es la profundidad H. Entonces ahí es donde decimos, bueno, parece que queda más lindo medir de acá para abajo, para hablar de profundidad, que de acá para arriba. Bueno, ahí viene esta. Entonces fíjate, cuando vos integras, respecto de I, integras del valor menor I1, que te aconsejan siempre poner acá abajo los matemáticos, y lo respetamos, como ellos nos piden, hasta un valor I2 que es más grande. Ahí está, medio del fondo. Pero esta cota I1 se supone, en el punto 1, que le actúa una presión P1. Entonces, para I1, solidario I1, P1, porque acá tengo que hacer entre P1 y P2, porque esto es P. Ah, bueno, para I1, P sub 1, presiona acá, para I sub 2, P sub 2, presiona allá. Y le damos rosca a los faroles. La integral de una constante por una función, como densidad y gravedad es constante y el signo menos también, sale afuera de la integral, como la derivada de una constante por una función, que es la constante por derivada funcional. Saco afuera de la integral el rho g. Entonces me queda la integral del diferencial de I entre I1 y I2. Nada más, peladito. Esto lo replico tal cual está, porque la integral entre P1 y P2 de un diferencial de P. Entonces ahora digo, voy a integrar acá y voy a integrar acá. Vos ya viste, y lo hemos compartido juntos, y todo eso, que la integral del diferencial de la variable, ¿quién es, ingeniero? ¿La quién? La integral del diferencial de ¿quién es? La diferencia de las dos variables, digamos, de la variable, de los dos intervalos, digamos. Bien, pero por empezar, Fede, sería así. La integral del diferencial de x es x, y después eso está evaluado entre los dos intervalos. Intervalo Claro. superior menos intervalo inferior por regla de Barrow. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, mira, ¿cuánto vale la integral del diferencial de y? Simplemente y. Pero ese y, ahora por lo que dice Fede, y lo que nos dice Barrow, porque a partir de ahí tomamos la idea que expresa Fede, ese y que vos acabas de poner, sacas el símbolo de integral, porque ya dijiste que el integral de DI es y, lo evalúas entre I1 y I2, que es el intervalo de estudio. ¿Está bien? Y acá el integral del diferencial de P es P peladito, porque es de vuelta el integral del diferencial de la variable, que es la variable. Y lo evalúas entre 1 y 2. ¿Está bien? P1 y P2. Acá, perdón, me acabo de dar cuenta de rape. Porque no sé por qué parece que fuera un I cuadrado, cuando tendría que ser un I sub 2 y acá un P cuadrado cuando es P sub 2. No sé, cuando elegí en el editor de ecuaciones del Word, en vez de tomar el subíndice, tomé el supraíndice, me distraje. Pero bueno, pido Está bien, disculpas. se entiende, profe. ¿Te entienden, no es cierto? Gracias, me tranquiliza, Fede. Entonces, pero tómale escrito, esa es la autocrítica que me hago. Pero bueno, no sabes lo que tarda hacer todo esto, algún derrape, por ahí el Inge se mete. Acá está lo tuyo, Fede. Pongo el menos roje, evalúo ahí para I sub 2, acá lo puse bien. Y le resto, como dice Barrow, evalúo ahí para I sub 1. Ahí está, entre paréntesis, porque todo esto afecta a esta constante. Todito afecta a la constante, o la constante afecta a todito esto. Acá, a P lo evalúo para P sub 2, listo, y le resto a P evaluado para P1. ¿Y qué detecto acá? Que el I2 menos I1, este segmento menos este, como te había comentado, es la profundidad. Entonces, a eso lo reemplazo por H. Te queda menos rho GH igual a P sub 2 menos P sub 1.
Como el PSU2 vos lo sabés, porque la presión allá arriba, y vos querés calcular la presión allá abajo, despejala. Esa sería la consigna de dónde, de esta formulita que acabamos de elaborar juntos. La presión abajo, que es P1, que es la que te interesa, denega pasa a la POSI, desde el segundo al primer miembro. La presión P2, que es la de arriba, déjala donde está, en el segundo miembro, y el menos ρGH pasa a la más ρGH del otro lado. Chao. Acá está cuánto vale la presión acá abajo, que es la de arriba, más este extra, más lo que te aporta este extra, que es la columna de líquido que está por arriba tuyo. Y ahora voy con tu pregunta, Augusto. Esa columna de líquido que está por arriba tuyo, depende solamente del H, porque G es una constante, ρ es una constante, y esta presión es una constante. En ese análisis, en ese momento, el análisis es la misma acá. Entonces, depende solo del H. El área no aparece ahí. ¿Y qué significa esto? Que si vos te sumerges en una pila a 2 metros de profundidad, ¿está bien? Y la presión que vas a sentir acá es P1, en esa pila. Si vos ahora te metes en un lago que tiene un área, un espejo de agua mucho, pero mucho más grande, y te metes a 2 metros de profundidad, y el agua del lago es la misma agua que tiene la pila, por lo tanto la densidad no cambió, la gravedad es la misma, y la presión afuera es la misma, de vuelta va a depender de H, no depende del área. ¿Eh? Entonces, ese es uno de los motivos, tengo otros para explicar un toquecito más adelante, por los cuales hay un razonamiento que la intuición puede llegar a traicionar, pero es cierto que el área, que en un rato se había cancelado por la matemática, en otro rato por la ciencia física, también uno dice, no participa. Esa sería la primera mirada. Tengo otra, me la guardo para un rato. Escucha, cedo la palabra. Va, una hipótesis mía, podría ser que no importa qué tan grande es el cuerpo que está sumergido, o sea, porque siempre va a sentir la misma presión encima. Exactamente, esa es la conclusión. Totalmente de acuerdo. Genial. Bárbaro, me alegro, me distiendo un toque, pero ya te voy a dar más cosas por las dudas, porque a lo mejor vos estás convencido, pero otro compañero no, entonces voy a sumar, pero ya viene en un ejemplo que hago en un ratito, y hablo más sobre eso, sobre el área, porque solo depende del H y esas cuestiones. Si me permiten avanzar, hago una pequeña adaptación de 7 a 8. Si en este punto 2, si este punto 2 es un punto que está en contacto con el aire, como vos ahora y yo ahora, y esto es la atmósfera, entonces esta presión en 2 no es otra que la presión atmosférica. Entonces la mini adaptación que le haces a 7 es esta. La P1 allá abajo va a ser la P de arriba. Yo siempre digo que 1 es abajo y 2 es arriba. Siempre abajo es más grande que arriba. Entonces, P1 abajo, que sigue siendo en el mismo punto 1, es la de arriba, que no es cualquiera, es la atmosférica, los 101.300 pascales, los 760 mmHg, la 1 atmósfera, más el peso de la columna de líquido que tenés por arriba tuyo. Eso simplemente es como pasar de 7 a 8. Y acá pongo 3 ejemplos. El primero, suponga que un juntador de ostras marinas decide bucear hasta una profundidad H de 10 metros. Uy, qué mucho, dice usted, porque yo lo doy 3 metros y ya siento dolor en los oídos. ¿Cómo hace este tipo? Voy a explicar. Para recoger una de ellas. La presión afuera no es de 101.300 pascales, es de 0,98 atmósfera. O sea que habría que pasar estas atmósferas, va a ser 900 y pico mil newtons sobre metros al cuadrado, pascales. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Esto es curso de ingreso, factores de conversión, porque lo vamos a necesitar hacer. Entonces, la densidad del agua del mar es un toque más grande que la densidad del agua común. Es 1,022. Fede, en vez de 1, o es, en vez de 1000, 1022. ¿Por qué no es más 1 o no es más 1000? Porque el agua de mar tiene sales disueltas. Si tiene sales disueltas, en el mismo volumen entra más a más. ¿Me explico, no? Y lo que más el agua dulce. Bueno, en función de la salinidad de esa agua del mar, mientras más salina es, más densidad tiene. Eso. Entonces, reitero, se sumerge a 10 metros para juntar una perlita. Arriba hay presión de 0,98 atmósfera, la densidad del agua del mar me la dan de dato, 1022, la miden con un densímetro, chau, diga la presión que soporta ahí abajo los 10 metros el típico.
Esa sería la consigna para laburar. No sé, Fede, si habías levantado la mano, te arrepentiste o te ayudé cuando fui hablando y te Pues, respondí. no, era porque justo iba a responder que suponía que era por la sal que tiene el agua. Excelente. Y bueno, yo te gané de mano, perdón. Es que esto- Sí, ahí justo el toque. Bárbaro. Bueno, me alegro entonces. Es así. Yo voy a usar esta fórmula. La presión abajo que va a soportar este señor, que se metió con la mallita nada más, va a ser la de arriba, que me la dan de dato, pero me la ponen en atmósfera, más la densidad del agua del mar por la gravedad, por los 10 metros los cuales se sumergió. ¿Está bien? Bueno, pero esta presión acá está en atmósfera, yo la quiero en pascales, newton sobre metro al cuadrado. Entonces recurro a las tablas de factores de conversión del curso de ingreso, del manualito del curso de ingreso. Una atmósfera son 101.300 pascales, lo dije hace un rato, newton sobre metro al cuadrado. 0,98 atmósfera van a ser X. Acá están los 99.274, que es lo que soportaría cualquier persona, el juntador de ostra o quien lo esté mirando, afuera, afuera, en contacto con la atmósfera. La pongo ese valor, le sumo el valor de la densidad, el valor de la aceleración de la gravedad y el valor de la profundidad. Entonces, él va a soportar acá abajo lo que soportaría afuera más este otro poco, más este extra. No conforme con poner los números, hice el análisis de unidad de acá al mismo tiempo. La densidad, que la puse en kilo por metro cúbico, sistema internacional, la aceleración, sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad, y los metros que pone la profundidad. Pero masa por aceleración te da Newton, ¿está bien? Antes de cancelar nada, ¿no? Te da Newton, fabrico los Newton, porque acá tengo Newton, entonces quiero tener algo que tenga Newton para sumar la misma cosa acá que acá, en este término que en este otro. Tengo los Newton, y al tener los Newton me queda el Newton de acá, por el metro este todavía, dividido el metro cúbico que está ahí. Pero fíjate, ahora sí puedes cancelar este metro con este cubo y te queda Newton sobre metros al cuadrado. Entonces, lo que vos sumas de extra a lo que él tendría afuera, que es esto, son algo así como 100.156 newtons sobre metros al cuadrado, que sumado a los 99.274 newtons sobre metro al cuadrado, para que se vea que es compatible este término con este, por lo tanto se puede sumar, da algo así como 199.430 newtons sobre metros al cuadrado, que llevado a atmósfera, por esta relación de factor de conversión, ahora harías al revés acá. Si una atmósfera es esta cosa, esto que calculaste, los 199.430, va a ser X. Y te va a dar que el tipo está soportando ahí abajo casi 2 atmósferas, o sea, el doble de lo que soportaría arriba. ¿Y cómo se la banca? Si yo llego a 2 o 3 metros y ya me duelen los oídos, ¿cómo hace un tipo llega a 10? A 10 y basta, porque ya después, no es que, aparte de sentir un posible dolor, siga sintiendo más dolor, es que ya los oídos, la membrana timpánica puede destruirse, ¿no es cierto?, por un exceso de presión. Entonces, bueno, el tipo decía seguir escuchando y listo. Y juntará todo lo que puede juntar hasta 10 metros, de ahí en más quedará o ya lo hará un buzo profesional con unos equipos especiales, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo es el tema? ¿Por qué él llega a 10 metros y nosotros no? Porque él, según cuentan los especialistas en estos temas, aprende esta profesión de juntar ostras y de bucear de niño. Entonces lo lleva el papá, que es profesional en esto, de la mano, y le dice, bueno, durante toda esta semana vamos a bucear, a los 4 o 5 años, vamos a bucear a 1 metro. Dale, tú, uy, me duele un poco, papá, bueno, no importa, dale, dale. Después, la semana siguiente, a 2 metros, tú, y dale, 2 metros, vamos, vamos. Después 3 metros, dale, 3 metros, 3 metros, bueno, pero qué sé yo, que, bueno, nos acostumbremos, que el oído del niño, por ser niño, está en profunda mitosis y meiosis, no es un oído rigidizado, es un oído súper flexible, que se la va bancando esa presión y se va bancando más deformaciones que el oído de una persona que ahora, teniendo 18 años o 30 años, decide bucear y meterse la pila. Está rigidizado. ¿Está bien? Entonces, es como que él se acostumbra en el término de un delta T de varios meses, siendo pequeño, a soportar esas presiones porque el oído es flexible y se banca más deformación sin tener una alta sensación de dolor. Eso nada más, ¿está bien? Bueno, esto que dice usted, Anca, Eliseo, es para gente que lleva equipos profesionales.
Yo estoy hablando del tipo que se mete a pelo limpio, nada más, está bien, pero sí es verdad, sí es verdad. Tengo amigos buceadores y los he acompañado a bucear. Yo no he ido a bucear, yo he ido a disfrutar de la playa, el mar, la vida, el chupi y la comida con las mujeres de mis amigos buceadores en la playa. Bueno, no, sin equipo es imposible. No te lo creo, esa página te miente. Ah, bueno, tiene tapones, bueno, pero no sé si puede llegar un tipo sin nada ahí abajo. Alguien le tiene que ir acompañando con un tubo de oxígeno al lado porque vaya respirando, pero sí, bueno, no sé, habría que leer y habría que ver videos y habría que ver que no esté nada truchado ahí para creer totalmente lo que... Se llama apnea el deporte. Sí, bueno, guarda con todo eso, yo no entiendo, ya ahí no me estás metiendo, no soy médico deportólogo, no soy médico ni menos deportólogo, no tengo ni idea de la vida, yo sé que mis amigos buzos, aún con todos sus equipos, estabilizan presión cada 10 metros, no es que salen como loco de abajo para arriba, ni entran como loco de arriba para abajo, bajan, estabilizan, bajan. ¿Cómo lo hacen? No me pregunté, porque no sé, porque no me interesa. Sí, por algo de la sangre, sí, porque el oxígeno se une a la hemoglobina, forma la oximoglobina, y es una reacción que es rapidísima, pero después, ¿cómo hace para que esa reacción reversible, que es química, se separe el oxígeno e irriga los tejidos y fundamentalmente el cerebro? Volvemos de vuelta a la medicina deportiva. No tengo ni idea, chicos, de eso, ni me interesa, porque no es lo que tengo que explicar acá. En ingeniería, pregúntenselo al médico, a quien los pueda ayudar, o a algún amigo buzo. A mí me quisieron hacer bucear varias veces, mis amigos, a hacer un buceo de bautismo. No me interesa, a mí es así la historia. Salgo en un barco con ellos, me tiran en una playa con dos heladeras, una de comida y otra de bebida, yo me quedo ahí con mis hijos más chicos, con mi mujer, con las mujeres de mis amigos, disfruto el día de playa, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, váyanse en el barco, buceen, sean felices, a la vuelta sí, no se olviden de nosotros, pasen no a buscar por esta islita, por esta playita, y volvemos a la posada donde estamos acá, yo vacacionando, ellos haciendo el deporte que tienen ganas de hacer, no se olviden de mí, y está todo, yo la paso bien ahí, yo sí agarro el escafandra, el snorkel, me voy a nadar, voy a ver los pecellitos de colores, pero a pelo limpio, ¿está bien? Y nada más que eso. Bien, pero son gustos, ¿no? Son gustos. Ejemplo 2. Esto, a gusto, capaz suma a lo del área and company, ¿no? ¿O no? Espero que sí. Esto se llama la paradoja hidrostática. Es un tubo horizontal que está unido a varios tubos de distintas formas, distintas secciones, algunos en viborín, otros rectos, otros con pancita, que este de más diámetro, este menos diámetro. Si este más diámetro tiene más área que este que tiene menos área. Y la pregunta que yo te hago acá en el ejemplo 2 es, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, inmediatamente debajo de cada uno de estos tubos, ¿qué presión soporta alguien acá, que acá, o la misma molécula de ese líquido que hay? ¿Es más grande acá que acá? No ¿O es la sería la misma misma porque acá? están a la misma profundidad. Ahí está. Y no depende de esta área, porque es lo mismo que te metas en un lago, donde el área es grande, a que te metas en una pila donde el área es chiquita. ¿Viste que casaste la idea, Augusto? La respuesta tuya es correctísima. ¿De qué depende esa presión? Mira, aplica la fórmula. De la presión que hay acá arriba, pero acá arriba este está abierto, acá arriba este está abierto, acá arriba este está abierto, todos tienen la atmosférica, ¿o no? Es la misma. De la densidad, pero el líquido que hay acá, el mismo que hay acá, que acá, que acá. Porque yo empecé a rellenar y todos empezaron a subir hasta que se estabilizaron ahí cuando dejé de rellenar, ¿o no? Entonces, esta es la misma. La densidad es la misma, la gravedad es la misma, y todo tan igual a H, listo, la presión acá, acá, es la misma. Esto se llama paradoja hidrostática, porque intuitivamente alguien podría decir, no, a mí me pareció que era más grande la presión acá que acá, porque esto es más grande. No, depende solamente del H. Y todo está en el mismo H, todo arriba tiene la misma presión, todo es el mismo líquido, distribución de masa uniforme, la gravedad es constante.
distribución de masa uniforme, me refiero a que tiene la misma densidad, el líquido, acá. Eso. ¿Se entendió? No sé, Augusto, quedó la mano Sí, levantada, profe. no sé si me querés repreguntar o... Ahí No, está. me olvidé. Me olvidé, Perfecto, bueno. no, don't worry, be happy, no hay problema. Ejemplito 3. Este está muy bueno, porque este te ayudaría a calcular la densidad de algo usando esta ley. La 6 o la 7, como la quieras ver. Dice que agarres un tubo en U, ajá, acá está, sencillo, abierto en los dos extremos, ajá, transparente en lo posible, de vidrio, soplado con vidrio, que lo hace un artesano que sabe hacer esto, y le vertemos agua en él. Para un poco, ¿no? Si le vertes agua en él, hace cuenta que el tubo en U sea este, córtalo acá. De la misma sección, todo, para que luzca igual que lo que te estoy mostrando. Si vos le metes agua, en la situación 1, dejas de meter agua, se estabiliza acá, se estabiliza acá. Esa sería la situación 1, lleno de agua. Pero ahora te invita a que en la rama de la izquierda vos metas aceite, un toque de aceite, una cierta cantidad de aceite que flote en el agua. Entonces, este nivel va a bajar, pero tanto cuanto baja este, va a subir este otro, porque es por vaso comunicante, ocurre esta segunda foto. Ahí está. Agregué esta cantidad de aceite, bajo el nivel, subió acá. Entonces ahora mido. Si metí esta cantidad de este volumen de aceite, tengo esta altura de aceite entre donde se separan los dos fluidos y el tope. Y desde donde se separan los dos fluidos, pongo un plano de comparación AB, desde acá hasta arriba, mido este HB. ¿Cómo lo medís, Inge? Bueno, pon una regla detrás. Se puede. Entonces de acá hasta acá digo hay tantos centímetros, HA 15, de acá hasta acá hay tantos centímetros, HB del agua 12, me lo dan de dato. El agua sé que tiene densidad 1000. Bueno, es agua pura, agua destilada, ponele. Lo que está acá en celestito. Y el aceite es la densidad de water. Puse water porque el tipo te dice ahora, con esta experiencia, ¿me podés calcular cuánto vale la densidad del aceite que puse ahí? Entonces, como agua y aceite empiezan los dos con A, digo, bueno, A lo reservé para densidad de aceite y le puse water en inglés, densidad del agua y ya está. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjate. Los dos fluidos ahora en la segunda foto están en equilibrio. ¿Puedo usar la ley que yo deduje hace un rato junto con ustedes acá? La ley 7 que adaptada va a ser 8. Sí, la respuesta es sí. ¿Y cómo la voy a aplicar? Siempre te conviene aplicarla pensando en la presión abajo, ¿en dónde? En este plano de comparación, que es AB. Dale, acá está el punto A, acá está el punto B. Entonces, la presión acá abajo en A, va a ser la misma presión que tengo acá abajo en B. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estoy a igual cota, es esto, ¿no? La presión que tengo acá es la misma que acá, si estoy siempre en la misma cota, ¿no? Bueno, pero fíjate ahora, la presión acá abajo, en A, va a ser la de acá arriba, más el peso de esta columna de líquido. Entonces va a ser la presión en A, la de arriba, la atmosférica, más, ¿qué líquido tengo acá? Aceite. Rho del aceite, por gravedad, ¿qué altura tengo acá? La altura del aceite, el HA. Y va a ser igual a la presión en B. ¿Y qué presión tengo en B? La de arriba, que también está abierta, es la atmosférica. Más la densidad, ¿de qué líquido tengo acá? Water. Por gravedad, ¿por qué altura? Altura water, que le llamo HB. Y mira lo que te pasa. P atmosférica con P atmosférica se cancela. Lo mismo que pasa de esta de suma resta acá o esta de suma resta allá. Chao. Teniendo rho A GHA igual a rho water GHB, G con G, goodbye primor. Se cancelan. Lo mismo que pasa la gravedad dividiendo acá o la gravedad dividiendo allá. Te quedó densidad de aceite, altura aceite, igual a densidad water, altura water. La única incógnita que tenés ahí es densidad de aceite. Despejala. Te va a quedar densidad water, HB, que es altura water, dividido HA. Chao. Pones 1000, la densidad del agua, pones 0,12, lo pasé de 12 centímetros metro, la altura del agua, acuérdate que la altura del agua es 12 centímetros, que es esta, y tenés 15 centímetros, que lo pasé a metros, 0,15 metros. Podrían haberlo pasado, porque total centímetro con centímetro se va y te va a quedar en kilos sobre metro cúbico, que es la unidad de esta, pero bueno, metro con metro se va, esta la pone en kilos sobre centímetro cúbico, ahí tenés la densidad del aceite. 800, no será un aceite sintético, será un aceite orgánico, yo que sé, comestible, que tiene esa densidad, la acabo de calcular, ¿eh?
y chao. Y fíjese la conclusión final. Como es menor la densidad del aceite que la del agua, no es raro de que el aceite, obviously, flote en agua. ¿Está bien? Que era lo que decíamos al arranque de la clase de hoy. Como para ver algunas aplicaciones de la formulita 7-8, pero voy a seguir haciendo más aplicaciones, créanme, en un ratito. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, ¿se entiende? Perfecto. Vamos con el principio de Pascal. Yo le dije que había un par de principios ahí como para compartir. Escucho a Augusto, antes de empezar. ¿Se consideran como que están en equilibrio cuando están como a la misma altura, pero la parte de abajo? Ahí se me ocurre. Que esté en equilibrio, vos ves que eso luce en equilibrio, porque nadie te lo discute. Se estabilizó ahí, no hay más nada para decir. Lo del plano de comparación ahí abajo, sugerencia, cuando hagan problemitas de esto, tómenlo siempre el plano de comparación donde se separan los líquidos. Esa sería la estrategia, digamos. Acá, donde se separan este es de este. Entonces siempre en ese plano de comparación las presiones son las mismas, entonces igualas la de este punto respecto a la de este punto. Y calcular la presión que hay en este punto, con la fórmula 7 y 8 es muy piola, y en este punto con la 7 y 8 es muy piola, y eso te va a ayudar a resolver todos los problemas relacionados a este tema. Nada más que eso sería. No sé si ayudé o interpreté bien lo que me preguntabas. Perfecto. Pascal, que en honor a él medimos las presiones en Pascal, perdón, y se liga. Dijo para laburar, para escribir después sobre su principio, agarro un balón de vidrio que sea de esta forma, una esferita, le hago perforaciones, acá le digo al soplador de vidrio que le haga huequitos, y le pongo taponcitos ahí de corcho, de goma, de lo que sea. Y pongo un líquido adentro, de tal manera que no pierda acá, y pongo un émbolo acá arriba, un pistoncito, y le aplico una fuerza, esa fuerza acá arriba dividió el área del émbolo, la sección, me va a dar una presión acá abajo, inmediatamente debajo del émbolo que se lo transmito al líquido. Y bueno, y todo está bien, los tapones siguen sellados, yo qué sé. Aumento un extra de fuerza acá, aumento un extra de presión acá. Y él con eso habrá dicho, bueno, vamos a ver cómo saltan los tapones, saltarán unos antes que después, porque entonces la presión donde salta antes el tapón será más grande que donde salta después. No, ¿qué le pasó? Incrementó la presión acá, pero todos los tapones saltaron juntos. Al saltar todos los tapones juntos se dio cuenta que lo que incrementaba de presión acá, se incrementaba ahí, que en cada uno de estos puntos de igual manera. Entonces, esa presión en el seno del líquido, ¿está bien?, aumentaba de igual modo y se transmitía de igual modo a lo largo de todo el interior del fluido, como también en cualquiera de los puntos de las paredes del balón o de las paredes de este tubito que conformaban ese gran recipiente. Entonces, ¿qué se dio cuenta él? Que el cambio de presión aplicada a un líquido, por esto de apretar más el émbolo, un líquido que está confinado dentro de un recipiente, se transmite de igual modo en todos los puntos del interior del fluido, o en el seno del líquido, y en las paredes del contenedor, o sea, del recipiente que lo tiene. Y con esa experiencia se inventó la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un vaso comunicante, un tubo de abajo, unido a dos cilindros, que tiene un pistoncito ahí de sección chiquitita, que le vamos a llamar de ahora en más sección 1 o área 1, y otro tubo más grande de sección área 2, sección 2 o área 2, mucho más grande. Entonces usted pone a lo mejor acá adentro aceite. ¿Por qué pone aceite y no agua? Porque ayuda a lubricar al émbolo en la subida, en la bajada acá, al émbolo en la subida y en la bajada, y porque el aceite no oxida al metal, que serían las paredes de estos tubos, ¿está bien? A diferencia del agua, que oxida más rápidamente el material, y entonces usted con una bomba hace fluir el aceite de acá para allá, y levanta esto y baja esto. Pero créame que la fuerza para poder levantar el auto que está acá, que es bastante pesado, o sea, la fuerza que transmitiría el aceite para levantar el auto, F2, que en definitiva sería igual que el peso, se consigue haciendo una fuerza muy pequeña, menor en el otro émbolo. Entonces esto se llama un brazo de palanca, usando principio de Pascal
obtenido no por una palanca mecánica, sino por una palanca oleohidráulica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Relacionada al fluido. Entonces explico. ¿Cómo se aplica el principio de Pascal acá? Si yo quiero poner un auto acá que tiene un peso P2 y lo va a contrarrestar una fuerza F2 para que no baje ni suba, acá voy a tener que hacer una fuerza F1. ¿Cómo me doy cuenta que es menor? Mira, inmediatamente debajo de este pistón, sobre esta parte del aceite, actúa una presión cuando yo hago una fuerza F1. Esa presión la vamos a llamar P1 y va a ser la fuerza 1 dividido el área 1, así como arrancamos la definición hace un rato, un gran rato. Y la presión que voy a sentir debajo, inmediatamente debajo de este cilindro 2, va a ser la fuerza aplicada, F2 o el peso del auto 2, porque son iguales y opuestas, dividido la sección esta, que sería S2. ¿Está bien? De tal manera que ahora, por Pascal, como la presión se transmite de igual manera a lo largo de todo el seno del fluido y en las paredes, acá, voy a tener que igualar, dijo Pascal, esta presión de acá con esta presión de allá. Entonces voy a tener que igualar el F1 sobre sección 1 acá con el F2 sobre sección 2 de allá. Y eso es lo que hace a continuación. Si la presión inmediatamente debajo del émbolo 1 es F1 sobre S1 y la presión inmediatamente debajo del émbolo 2 es F2 sobre S2, las igualemos por Pascal. Igual lo 9,10. Entonces me va a quedar esta relación. Fuerza chica sobre área chica igual a fuerza grande sobre área grande. Si uno conoce la fuerza grande y uno conoce las secciones, porque el ingeniero mecánico que diseñó esta prensa te dice, che, esta es de 10 metros al cuadrado, esta es de 1 metro al cuadrado, bueno, listo, yo puedo saber qué fuerza puedo aplicar en el émbolo chiquito para contrarrestar a la fuerza F2, que sería lo mismo que el peso en el émbolo grandote. Y si esta fuerza yo no solamente la contrarresto con esta, contrarresto esta, sino que esta es un toquecito más grande, entonces el auto lo elevo. Que es lo que a lo mejor vos haces en el lubricentro para cambiarle el aceite del auto, o lo que vos haces con el gato hidráulico para cambiarle la cubierta del auto cuando se te pincha. Entonces, esto es lo que te tenés que acordar. Vos acá podés despejar la fuerza 2 en función de F1, S1, S2, o podés despejar F1 en función de F2, S2, S1. Entonces, esto acórdatelo. Y con eso, derivate este ejemplo. Una prensa hidráulica donde nos dicen que por diseño, esto lo hizo un ingeniero mecánico, la relación entre las dos secciones es esta. La sección más chica sobre la sección más grande es 0,1. Es como decirte, esta es de 1 metro cuadrado y esta es de 10 metros cuadrados, por darte un ejemplo. Y que sobre el pistón de la derecha, vos vas a colocar un auto de peso 2, que es de 10.000 newton. 10.000 newton, ¿por qué? Y bueno, calculale una masa de 1.000 kilos más o menos por 9,8 o 10, la gravedad aproximadamente te da 10.000 newton. Entonces, ¿qué te va a preguntar el tipo? ¿Qué fuerza yo tengo que aplicar F1 en el cilindro de la izquierda para contrarrestar los 10.000 newton que están actuando en el cilindro de la derecha? ¿Está bien? Entonces vos te volvés a la formulita madre, esta, y despejas F1, y pasas el S1 multiplicando. Y vos vas a tener S1 F2 sobre S2. Pero el S1 sobre S2, ahí está, F1 igual a S1 sobre S2 por F2. Pero esto vos lo sabes. Esto vos sabés que vale 0,1. ¿Está bien? Vale 0,1. Y estas fuerzas, vos las podrías llamar, en vez de F1, F2, si pongo un tipito acá con un peso P1, a F1 llamarla P1. Y si pongo un auto acá con un peso P2, llamarle ese P2. Reemplazar F1 por P1 y F2 por P2. Total son iguales y opuestas por la tercera ley de Newton, acción-reacción. Entonces, tengo esto, el S1 sobre S2 es 0,1. Che, el peso del tipito que tengo que poner acá va a ser 0,1 dato por el peso del vehículo. Cuando haces 0,1 por 10.000 te da 1.000. O sea que una persona de apenas 1.000 newton, masa 100 kilos, puesta acá, contrarresta del otro lado un auto de masa 1.000 kilos o de peso 10.000. 10.000 contra 1.000 de peso o masa 1.000 contra 100 de cada uno de ellos. Y así funciona una prensa hidráulica, que es una maravilla, ¿no?, de ley física aplicada a un fluido. Franco.
Entonces la segunda fuerza va a ser mayor porque su área va a ser a su vez mayor y a su vez va a aplicarse mucha más La presión. fuerza no es más grande porque el área es más grande, la fuerza la elige usted, Franco. Yo puse una fuerza grande porque quise poner un auto, pero no tiene que ver, bueno, que esté aplicada sobre un área mayor es otra cosa, pero la fuerza no depende del área. Lo que depende del área y de la fuerza es la presión, ¿está bien? Pero a fin de cuentas, esa presión siendo grande, roguemos que no exploten los tubos, ¿no es cierto? Que esté calculado y tengan paredes gruesas para que no se rompa la prensa, sería la apreciación que uno hace, y va a ser después la misma presión que se transmite acá que acá, por Pascal, nada más. Pero no es que esta fuerza es grande porque esta área es grande, usted puede poner acá algo chico también si quiere, y esta área sigue siendo grande. Por eso hago la acotación y lo interrumpí, ahora siga hablando. ¿Eh? Porque Mm. venía con la No, porque intro venía me con error. parece... No, sí, pero igualmente no veo de dónde sale esa, bueno, no estoy muy seguro cómo llamarlo, pero Llámelo como esa sea. presión extra que permite que puedas levantar algo que normalmente no puedas. Es decir, en este Por ejemplo con esta el relación auto, de áreas, nada más. Por esta relación de áreas, nada más, lo que sí tienen que tener, sí o sí, los tubos es áreas diferentes. El tubo chico sección 1, el tubo grande sección 2. Esto es 1 metro cuadrado, esto es 10 metros cuadrados porque haga 0,1. O este medio metro cuadrado y este 5 metros cuadrados para que haga 0,1. Pero puede ser 0,1 cualquier valor. Sí, siempre la sección 1 tiene que ser más chica que la sección 2. Si no, usted no tiene un gato. Si no, usted no tiene una prensa hidráulica y si no, usted no tiene el efecto que está buscando o deseado. ¿Está bien? Eso nada más. Porque el resto es la interpretación de haber aplicado Pascal para llegar a esta relación. Esa relación viene de esa fórmula madre. ¿Eh? Esta fórmula madre, que está por acá, Franquito, en donde uno le interpreta igualando las presiones por Pascal en cada punto. Y cada presión, ¿cómo se calcula? Fuerza sobre área, que es definición de presión. No hay otra cosa nueva bajo el sol. Todo está dicho y discutido y aceptado, digamos, ¿no? Pero eso sería, no sé si te ayude un poco más. a ver, la parte práctica sí, en realidad se entiende bastante bien, pero entonces en la parte teórica, digamos, ya de por sí, la fuerza que uno implementa sobre este érbolo va a generar una presión, y esa presión, independientemente de, ¿cómo es? De lo que No, en sea, realidad sí depende de la área. independientemente de lo que sea, esa presión por estar el líquido confinado es la misma en cualquier punto por Pascal. Pero esa presión se puede decir que es mayor a la fuerza. No puedes comparar velocidad con No, aceleración. pero No puedes comparar presión con fuerza. Si son de unidades distintas, son magnitudes físicas distintas. No entiendo esa parte. es que no entiendo, digamos, a ver, intento de otra forma. A ver. En el ejemplo 4 al final, concluimos que se va a hacer falta una fuerza de 1000 newtons para poder levantar, o digamos, contrarrestar un peso Contrarrestar. de 10.000 newtons. Sí, señor. Usted está en lo cierto, Franco. Pero normalmente si yo quiero empujar algo, con eso, empujar un cuerpo de 10.000 newtons con una fuerza de 1000 newtons, yo creo que no le voy a hacer nada. Claro, porque entonces ahí es donde luce el efecto de palanca. ¿Usted podría levantarlo al auto por propia cuenta para cambiar la rueda? No. Yo tampoco. Entonces, ¿qué consigue con el gato hidráulico que funciona lo mismo que la prensa hidráulica? ¿Qué consigue hacer? Un efecto multiplicador, que con una fuerza pequeñita que va a hacer ñuc en el émbolo de la izquierda, acá, una fuerza pequeñita que haces con una manivela en el tubo de la izquierda, acá, ñuc, esto haga ñac y levante, porque, qué sé yo, vos acá ponés, en vez de 1000, que lo podés hacer, ponés 1001, ¡fup! Esto sube. Entonces pasa, acá hay como una válvula que deja pasar el aceite de acá para allá, pero no le deja volver. Entonces, ¡zuc! Pasa aceite, ¡tuc! Levanta un toquecito. Vuelve a hacer otro ñuc acá hay un sistema de manivela, ¿no? Donde uno va, ¡tuc! Pasa aceite, ¡zuc! Sube otro poquito. Y con varios ñuc, 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 usted hace ¡tuc, tuc, 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 tuc!
Ah, bueno, ahora ya puedo sacar la cubierta, reemplazarla por la auxiliar, qué sé yo. ¿Y cómo hago bajarlo ahora? Generalmente vos en el gato hidráulico desenroscas algo, ¿no, Franco? Entonces, ¿qué hay acá? Acá hay un bypass, un tubito. Si acá está la válvula que deja pasar, pero no deja volver a aceite, acá hay un tubito, un bypass que se llama, que tiene una válvula acá, otra, que es como un grifo. Cuando usted tiene ese grifo cerrado, que es Se como regula la arranca, presión con eso, ¿no? claro, fíjese, cuando usted lo tiene cerrado, pasa aceite, sube, pasa aceite, sube, pasa aceite, pero por este bypass no vuelve nada, como no vuelve nada por acá. Ahora usted ya cambió la rueda, ¿qué hace? Viene, abre este grifo, y el aceite que estaba acá hace la burla esta válvula, Y vuelve con la regresa, presión atmosférica. y usted vuelve a tener, exactamente, y vuelve a tener el gato listo para volverlo a hacer funcionar. Pero para volverlo a hacer funcionar, vuelve a cerrar esa válvula, para que vaya el aceite y no vuelva, vaya el aceite y no vuelva. No vuelva por acá y no vuelva por allá. Claro. Entonces después la presión que surge, digamos, se aplica en todos los momentos del segundo, pero lo llamó émbolo, o no. Sí, y eso tiene que ver con Pascal, y eso es lo que tendrías que releer, Franco, porque me parece que no lo casaste de entrada. Cómo es que la presión es la misma en todos los puntos. Porque eso es lo que justifica la ecuación madre, que es la que vos estás cuestionando teóricamente, o me parece. A vos no te cierra esto, pero ¿de dónde sale esto? De esto. ¿Y qué es esto? Pascal. Bueno, hay que releer Pascal para entender de vuelta por qué todos los corchos salen en el balón al mismo tiempo y la presión es la misma en todos los puntos. Hay que recuperar esta idea para justificar por qué la presión es la misma acá, que ahí, que ahí, y eso justifica por qué igual a esto. Una vez que usted iguala a esto, que esto sobre esto sea esto, y que esto sobre esto sobre bueno, eso ya es la primera parte de la clase, en donde todos ya habíamos acordado. Y con esa fórmula madre, usted, bueno, dice, ya en el práctico me siento cómodo, pero en el teórico, ¿dónde estabas incómodo? Acá, bueno, hay que ver por qué esto es sincero. Ahí es donde vos a lo mejor tenés que releer, agarrar otros autores, independientemente de lo que te dijo el profe, y meterle pata por ahí. Y después, si sigue alguna duda, me repreguntas, total, me va a seguir viendo. No sé, es la idea que te tiro. ¿Qué te parece? Bueno, profe, ya veré. Bueno, al pelo entonces. ¿Cómo medís la presión? Hay dos tipos de aparatos. Los relojitos, como los manómetros, o los display, como los manómetros, lo que usas cuando va a la estación de servicio para medir la presión de la cubierta del auto, eso se llama manómetro. O el relojito que hay en un tubo de oxígeno en una clínica, o en un compresor, que sería un manómetro pero analógico o digital. Bueno, esos son los manómetros. Y para medir la presión atmosférica hay otro equipo que se llama barómetro. Esto está en los observatorios meteorológicos. ¿Cómo funciona un manómetro de tubo abierto que tiene la forma de U, que algo ya hemos charlado de eso, y acá seguimos aplicando la fórmula 7-8, digamos, ¿no? Vos tenés la cubierta o tenés la garrafa que tiene un gas a alta presión, y entonces acá me empuja a la columna de mercurio. Capaz antes de que vos metas presión acá, si esto está abierto en contacto con la atmósfera, olvídate de esta parte, está igualada a la presión acá, que es la atmosférica que viene de afuera, y como esto está abierto, con la presión atmosférica que está acá, y esto está equilibrado con esto. Como decía recién en el tubo de U, del agua, antes de agregarle el aceite en la rama de la izquierda. Vos le agregaste el aceite en la rama de la izquierda y esto hizo así. Bueno, ahora vos le agregás presión adentro de la rueda, en la garrafa, en lo que sea, baja esta rama y sube esta otra. De tal manera que acá hay una diferencia de altura entre esta cota y esta cota. Acá adentro llenaste con un gas, hay una presión mayor P, se llama esa presión P, presión absoluta, que tiene el gas adentro, y acá afuera está actuando la presión atmosférica en esta cara superior. Esto generalmente es mercurio, que es un líquido de alta densidad, que se usa básicamente para este tipo de dispositivos, ¿sí? Bueno, lo cierto es que vos quisieras saber qué presión hay acá adentro, para que con este manómetro de tubo abierto vos sepas ese valor. ¿Cómo lo calculas? Pon un plano de comparación acá, para que la presión en este punto sea igual en este, donde justo se separa el aire del líquido. La presión que hay acá en A
sería la presión P, porque es la misma por Pascal que hay acá, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá, en las paredes, ¿no? Es la misma. Aplico de vuelta Pascal. P. Y la presión acá es la que tengo acá arriba, más el peso de esta columna de líquido, la formulita 7,8. Entonces voy a decir, la presión a la derecha, esta, que es igual a esta, es la de esta. Acá arriba, P atmosférico, más la densidad de este líquido, que es el mercurio, 13.600 kilos sobre metros cúbicos, por la gravedad, por esta diferencia de altura. Si meto más presión acá, más grande debería ser esto. Entonces más trepa esto, más las diferencias de cota. Entonces más grande es el H. Esto no cambió, esto no cambió, esto no cambió. Y ahí puedo responder a la pregunta de qué presión tiene este gas acá. Esta presión P, en la jerga de la ingeniería, se llama presión absoluta. Pero no mide eso el manómetro. El manómetro mide una presión relativa en la jerga de la ingeniería. ¿Qué es la presión relativa? Nada nuevo bajo el sol. Pasa este P atmosférico restando acá. Entonces el P que tenías absoluto menos el P atmosférico, esta resta se llama presión relativa, este primer miembro, y lo que te mide el manómetro es ρ por G por H. O sea, la presión adentro de la cubierta, la presión del gas adentro del compresor, la presión de un gas adentro de un tubo, medido en relación o relativa a la atmosférica. Y es simplemente la densidad del líquido en cuestión, por la gravedad, por la diferencia de altura que se manifiesta en este famoso tubito, ¿no? Y eso es todo. Así mide la presión un manómetro, sea electrónico, sea analógico. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista pedagógico. Después el otro tendrá una tecnología súper sofisticada, pero en esencia se basa en este principio físico. Hay otros manómetros a resorte que simplemente vos metes acá en la cabecita la válvula del neumático, empuja por presión, estira un resortito, empuja un vástago, entonces lo que sobresale el vástago del borde, acá hay una escalita, y vos medís acá, uy, le eché 30 libras sobre pulgadas al cuadrado, más o menos 2 atmósferas tiene la presión relativa, digamos, de la cubierta respecto de la atmósfera. Hay otros manómetros que son de tubo cerrado acá, donde acá hay vacío, entonces directamente la presión absoluta, como la presión atmosférica es 0, queda ρ por G por H. Pero este casi no se usa. O se usa esto o se usa esto. Esto es de poco uso. Y si no querés medir presiones de elementos confinados y querés medir la presión atmosférica, lo que está actuando hoy sobre tu cuerpo en este momento, usas un barómetro. En vez de manómetro, es un barómetro, como hay en los observatorios meteorológicos. Esta es una cuba, una fuente que tiene mercurio, a una determinada cota, y vos agarras un tubo de ensayo largo, más o menos de 1 metro, que es este, lo llenas de mercurio, pero con la boca para arriba, lo enrasas de mercurio, pones el dedito gordo, lo tapas, lo giras 180 grados y venís y lo metes adentro de la cuba. Cuando lo metes acá dentro de la cuba de mercurio, lo sujetas todo para que quede vertical ahí, comienza a bajar el mercurio. Tanto cuanto baja acá, va subiendo acá. ¿Y hasta cuándo sube? Hasta que la presión que hay acá afuera le dice basta, estabilízate ahí. Y se estabilizó esta diferencia de altura entre el borde superior del mercurio adentro del tubo y el mercurio que está en la cuba, esa altura H. ¿Cuándo se logra el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que acá adentro, como esto no entró aire, porque usted lo sumergió, sacó el dedo y entró siempre mercurio, acá arriba no hay presión, hay vacío, lo mismo que había acá. Entonces, ¿qué quiere hacer usted con esto? Midiendo esta altura H, podría decir qué presión hay acá. Si esta altura subiera, sería que algo más empuja acá, y si algo más extra empuja acá, la presión atmosférica está aumentando. Pero si esta altura se reduce, buenas noticias, Doc. Si esta altura se reduce, estoy interactuando acá con otra parte del auditorium, real. Si esta altura se reduce, es que esto subió y la presión atmosférica bajó. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fórmula 7,8. La presión acá, este plano de comparación, tiene que ser la misma que acá dentro del tubo. Acá que acá. ¿Cuánto vale la presión acá? La atmosférica. ¿Cuánto vale la presión acá dentro del tubo? La de arriba, que es nada, porque es vacío, 0,
más ρ por g por h. Rho por g por h. ¿Sabe cuánto vale este h cuando la presión es la atmosférica normal a 0 metros sobre el nivel del mar? Ese h vale 760 milímetros. 76 centímetros o 0,76 metros. Por eso se dice que una atmósfera de presión normal son 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la altura que va de acá, medida en esta regla, hasta acá abajo, 0 a 760 mmHg. De ahí surge el famoso 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? O sea, 0,76 metros. Si usted agarra y haga la cuenta ahora, ahí te cedo la palabra, Fede, y haga esta cuenta. Ponga acá 0,76 metros, que es la altura de acá hasta acá, este H. Ponga la gravedad 9,81 y pico, y ponga la densidad del mercurio, yo dije 13.600, que en realidad son 13.595, yo que sé, hace esto, por esto, por esto, ¿sabe cuánto te da acá? 101.300 pascales, que es lo que vale la presión atmosférica en el sistema internacional, porque usted va acá a poner kilo por sobre metro cúbico, metro sobre segundo al cuadrado, y acá metro, y eso va a armar pascal. Brillante, y todo sale de 7,8, porque acá todo usted está poniendo líquidos en equilibrio, ¿no? Acá, que ahí, y todo el resto que hemos hecho. Fede, le cedo la palabra. Ay, profe, entonces si pusiéramos otro líquido de referencia, sería otro valor de referencia para Si la vos presión atmosférica con otro líquido. Totalmente, mira, sacarías la misma presión atmosférica, pero ¿por qué este que es el barómetro de Torricelli? ¿Por qué Torricelli puso mercurio y no puso agua? Porque si el tipo hubiese puesto agua acá, el largo del tubo que hubiese necesitado hubiese sido de 10 metros prácticamente, en vez de casi 1 metro, porque esto llega a 0,76. Porque el agua acá es 13,6 veces menos densa que el mercurio, ¿entiendes? Entonces acá un toque de presión hace que suba un montón, porque el peso de esta columna de líquido. Ah, claro. ¡Ah! ¿Vio? Los científicos son unos genios, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, para hacer, digamos, para hacer barómetros cada vez más chiquitos, usarían líquidos con más densidad. Claro, exactamente. Pero no hay líquido más denso que el mercurio, El o sea que ahí mercurio. estás Sí, sí, trabado en sí. eso y nada más que en eso. Bien, bien. Estaba leyendo, perdón, Eliseo, me preguntaste algo. No, por nada, Fede. No te había visto en el chat, loco. Lo que sí tenés que hundir mucho el pistón de área menor, ¿no? Claro, hay que hundirlo mucho para levantar un poco el auto, por eso son muchas manivelas que las tengo. Y para que se levante un poco. Sí, tal cual, Eliseo, así es. Perdón, no te respondí, qué poco atento estuve contigo. Hace rato que lo escribiste eso, pero estaba tan concentrado en lo que hacía que no te vi. Gracias por devolver ahí el... Sí, si no, ahí vos pegame, volveme a escribir, porque cuando se mueve, viste, por ahí me llama la atención. No estaba mirando justo ahí cuando escribiste y pasa eso. Franco, te escucho. Perdón, en el barómetro, digamos, en el recipiente donde se guarda el mercurio, hay un cosito blanco, ¿sería un tapón o algo por el estilo? No sé, porque es un defecto de la foto. Eso tendría que estar todo gris ahí. No sé por qué, Ah, Marcos. ok. Está buena la pregunta, pero debería estar todo el mismo color ahí. ¿Eh? Está buena tu participación, Franco, sobre eso, porque puede generar alguna duda ahí. Ok. Bien. Lo último, y dejamos la clase de hoy. Arquímedes estudió la fuerza de empuje que recibe un elemento que vos pones a flotar en un líquido, que se hunde parcialmente si es que flota, o se hunde completamente si es que no puede flotar, pero en cualquiera de los casos recibe un empuje de abajo para arriba. Eso. Y bueno, ese empuje se obtiene como fuerza de abajo para arriba, como la densidad del fluido que se desaloja, por la aceleración de la gravedad, por el volumen que desalojó. Esto es muy piola, porque vos agarras y ponele, ¿no? Un pedazo de madera que sea menos denso que el agua, dentro de un balde, el balde está enrasado,
Entonces vos lo pones a flotar. Cuando lo pones a flotar, parte se va a hundir en el agua del trozo de madera. Y esa parte que se hunde, ese volumen que se hunde, va a derramar líquido por los laterales. Vos ese líquido que se derrama, va y lo pesás, que lo podés juntar en una cuba, esa cuba ya la pesaste previamente y le descontás esa masa o la taraste a la balanza. Entonces vos pesas el volumen del líquido desalojado y te va a dar tanto, ese tanto es el empuje o es la fuerza de flotación. Entonces por eso que por ahí dice que todo objeto sumergido, total, porque se hundió o parcialmente en el seno de un líquido, porque flota, recibe siempre una fuerza de empuje de abajo para arriba, que es el peso del volumen de líquido desplazado. Ese peso del volumen de líquido desplazado es lo que vos pesas y te dice, vale tanto newton para arriba lo que te ayuda. Es como si vos estás parado afuera de la pila y decís peso tanto, y me paro adentro de una pila, me paro con el agua al pupo. Si peso menos, bueno, porque el volumen de líquido que se alojó tu cuerpo desde el pupo para abajo genera una fuerza de empuje para arriba, entonces te sentís como más liviano paradito ahí adentro de la pila, en la parte baja de la pila. Eso nada más. ¿Cómo se calcula esa fuerza de empuje? FB, de acuerdo a este esquema. Bueno, con esta fuerza y esta fuerza, si usted resta las dos fuerzas, F2 y F1, le va a dar la fuerza de empuje que tiene acá ese cubito. F2 menos F1. Pero mira, ¿qué pasa? F1, que es esta fuerza, sería la presión que hay acá por esta área, que es el área de la cara superior. Porque acuérdate que si presión es fuerza sobre área, fuerza es presión por área. Si la fuerza es F1, la presión es 1. Y la fuerza acá abajo va a ser F2, presión 2 por área. Pero ¿cuánto vale la presión 1 y cuánto vale la presión 2? De vuelta vuelves a usar la ley de variación de la presión con la profundidad. La presión que hay en la cara superior es la que hay acá arriba, la atmosférica, más ρ por G por H1. Ahí está. La presión 1 vale la atmosférica más ρ por G por H1. ¿Y cuánto vale esta presión P2? Acá abajo, un poco más, porque va a ser la atmosférica, la que hay arriba, más ρ por G por H2. Ahí tenés H2. Listo. Agarras, restas esta fuerza de esta fuerza, como te sugiere Arquímedes para calcular el empuje, y tenés todo esto que está puesto acá, restado de todo esto que está acá. Haces un toque de matemática. El toque de matemática, ¿cuál es? Muy simple. Distribuís el área acá, tungui, tungui, llegas a esto, distribuís el área acá, tungui, tungui, llegas a esto. A este signo menos, anticipado un más, negativizas este término, igual a acá, este otro, y ahí este término negativo con este término positivo, le decís goodbye primor, te queda esta resta daría el empuje, esa resta está puesta ahí, pero te das cuenta que el área, la densidad y la gravedad se repiten acá, la saco factor común. Entonces acá te queda de quién, de H2 menos H1. ¿Y quién es H2 menos H1? Este segmento menos este segmento es esta altura de este cubito. Entonces, esta cara es de sección A, esta cara es de sección A, que es lo que usé ahí. Entonces, este cubito que tiene sección A y altura H, que es H2 menos H1, da un volumen del cubito. Ese volumen del cubito es el área de la tapa de arriba, que igual que la tapa de abajo, por el H, que es la diferencia de altura. Y si esto es volumen, ese volumen es el volumen que desalojó, que en este caso es el volumen completo, porque está todo puesto ahí abajo. Si fuese una parte, porque quedó en flotación, es parte del volumen del líquido desalojado. Volumen del líquido desalojado por la gravedad, por la densidad del líquido en donde usted hizo la experiencia, le da la fuerza de abajo para arriba, que sería la que trataría de hacer saltar a esto, pero usted lo está reteniendo con este dedo, porque con ese dedo obliga a ponerlo ahí. Es como si vos agarras una pelota de plástico inflada, la pones bajo el agua y la solta, ¡pum!, sale eyectada para arriba. Bueno, porque está esta fuerza de empuje, ¿no es cierto? Fede, levantaste la mano, te estoy viendo ahí. Ahí el valor del volumen entonces sería el cuadradito de madera. Exactamente, el volumen de ese cuadradito, que en este caso no es de madera, es hueco porque no hay ningún peso ahí, sí. es de Ah, masa sí, sí, despreciable, pero eso es, estimado Fede, eso claro. es, tal cual. Que es el volumen, el famoso volumen de líquido desalojado que dice acá, o volumen de líquido desplazado. ¿Estamos de acuerdo, Fede? Sí, sí. Bárbaro.
Bueno, esto explica después por qué un acorazado flota en agua. ¿Por qué un acorazado flota en agua? ¿Está bien? Porque agárrate algo simple. Una latita de cerveza. Tómatela. Córtala justo a la mitad, a la latita, ¿no? Vos la cortás a la mitad y sacas la parte de arriba de la latita que tiene el agujero donde sacaste la cerveza. Te quedas con la parte de abajo. Es de aluminio. El aluminio tiene 2.700 kilos por metro cúbico. Lo pones en agua que tiene 1.000 a flotar y flota. Porque el peso y el volumen del líquido desplazado logra contrarrestar el peso. Pero tiene más densidad, Inge. ¿Y qué importa? Flota. La fuerza de empuje contrarresta el peso. Pero ahora esa latita de cerveza, abollala y ponela a flotar, se te hunde. ¿Por qué se te hunde? Porque la cantidad de líquido desplazado es mucho menor. Entonces, si es mucho menor, el empuje que le genera, que sigue estando, es mucho menor, no logra contrarrestar el peso. Entonces, blu, 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 blu. Entonces, si un acorazado vos lo haces de tal manera que su diseño haga que desplace un gran volumen de agua, y eso genera un gran empuje que contrarreste a todo su peso, el del acero, los contenedores, los individuos, las máquinas, los motores, todo lo que le va a poner arriba, y flota. ¿Por qué no va a flotar? ¿Está claro? Entonces eso es. Escucho preguntas. Profe, entonces el volumen es el volumen de líquido que mueve el objeto. Desalojado, exactamente. Que desalojó el objeto. O desplazado, como quiera. Acá está, está expresado, digamos, ahí en el principio, en el enunciado del principio de mi amigo Pascal. ¿Sí? De mi amigo Arquímedes, perdón. Y lo del acorazado entonces sería de que al ser tan grande mueve mucho líquido y genera una fuerza que sostiene, el mismo líquido que se mueve genera una fuerza que lo sostiene. Una Es decir, fuerza terrible, da una fuerza de empuje terrible, que si vos la comparás, qué sé yo, tantos miles de cientos de newton, es mayor que el peso del propio corazón. Entonces el corazón es lo mismo que la latita de cerveza, ¿no es cierto? Siendo de una densidad mayor, flota perfectamente en agua. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin ir a una exageración, ¿no es cierto? Pero bueno, es tal cual. Bueno, más o menos hasta acá llego. Bueno, ahí todos estos comentarios son los que estuvimos comentando hasta acá y con eso terminaríamos la unidad 13, digamos. Eso. Eh, la semana que viene, si tenemos clase, hacemos la 14. Y si no tenemos, en 15 días hacemos la 14, que serían fluidos en movimiento. ¿Sí? Bastante hemos hablado hoy, ya estoy cansado. Yo no sé. Hace 2 horas que estoy hablando, más de 2 horas. Pero bueno, y usted hace más de 2 horas que están pensando, así que no te canso igual que yo, o más, qué sé yo. No quiero ser más pesado que esto. Que tengan un lindo viernes, un buen fin de semana. Los espero por acá, de acuerdo a lo que toque que diga la facultad. Si no está este feriado puente, pues nos encontramos el viernes 8. Si se declara feriado puente y la universidad asume esto, por mandato, digamos, del gobierno nacional, nos vemos en 15 días. ¿Les parece bien? Nos vemos, profe. Bueno, que tenga un buen día entonces. Igual ustedes y lean mucho más de esto, sáquense todas las dudas que puedan de algún autor de libro de física y si quedó alguna duda, me repreguntan cuando me vuelvan a encontrar por acá. No tengo ninguna historia. ¿Estamos de acuerdo? Buen fin de Profe, para ustedes No, también. el parcial es Gracias, el hermano. 29, ¿no? ¿Cómo, perdón? El parcial es el 29, ¿no? Creo. Sí, tal cual, a las 8 de la mañana por el aula virtual. Así es, Augusto. Así lo hemos Ok. agendado. Gracias, profe.